Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2, la nueva propuesta para que puedas seguir aprendiendo de una manera diferente a como lo hacemos al acudir a la escuela. Ahora, desde tu hogar. Antes de dar inicio, deben recordar seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente, por lo menos durante 20 segundos. Mantener la sana distancia y quedarse en casa en medida de lo posible. El día de hoy tenemos un tema relacionado con la vida urbana en Mesoamérica y cómo podemos conocerlo a través de diferentes vestigios arqueológicos. Es importante que tengas tu cuaderno y bolígrafo a la mano y que tomes las notas de aquellos aspectos que consideras más relevantes. Es necesario que coloques la fecha del día de hoy y el título de nuestra sesión, el cual es Identificar la vida urbana en Mesoamérica a partir de los vestigios. Nuestro aprendizaje esperado para el día de hoy: identificar rasgos del urbanismo mesoamericano, reconocer la especialización laboral y la diversidad social en Mesoamérica. Lo que haremos en esta sesión será, primero, una lectura de inicio y análisis. 2. Analizar la especialización laboral y social en Mesoamérica. 3. Plantear un reto. Antes de iniciar con la sesión, vamos a escuchar un fragmento del libro Huesos de lagartija, en su capítulo 2, cómo era nuestra vida antes de los españoles y cómo supimos que habían llegado a nuestra tierra, del autor Federico Navarrete, la cual nos permitirá conocer la forma como eran educados los jóvenes de la sociedad mexica. Escucha con atención. Han de saber, hijos míos, que hace años, cuando yo tenía su edad, los jóvenes de nuestro barrio no vivíamos con nuestras familias, en nuestras casas, como hacen ustedes ahora. Vivíamos en nuestro Calmecac, nuestra casa de linaje, la casa de los nobles del barrio de Yopico. Ahí dormíamos y comíamos, como si fuera nuestra verdadera casa, y como si los sacerdotes que nos vigilaban y educaban fueran nuestra verdadera familia. Los sacerdotes eran llamados tlamacasque, los ofrendadores, pues su encargo era cuidar a los dioses y darles comida y regalos. Nosotros los auxiliábamos y nos llamaban Tlamacastoton, pequeños sacerdotes. El sacerdote principal del templo de Yopico era un viejo muy sabio, un gran servidor de los dioses. Él sabía hablar con nuestro dios, que era nuestro señor Xipe. Varias veces lo había escuchado en sueños y luego nos había dicho sus órdenes. Por eso, todos los del barrio de Yopico lo respetábamos mucho y hacíamos caso a sus consejos. El deber de los jóvenes en el Calmecac era barrer los templos para que estuvieran siempre limpios. De noche íbamos a los bosques de los cerros a recoger leña, la cargábamos en nuestra espalda y la traíamos para alimentar los grandes braseros de los templos. Los braseros ardían la noche entera, todas las noches del año, e iluminaban la oscuridad. Era dura nuestra vida en el Calmecac, vida de sufrimiento y penitencia. Debíamos velar y ayunar. Pasábamos noches enteras sin dormir y también días enteros sin comer. Nos enseñaban a soportar el frío, a bañarnos en agua helada y cuando dormíamos no podíamos cubrirnos con ninguna manta, ni apretarnos unos con otros para calentarnos. Nunca descansábamos, apenas comíamos y si por ventura nuestros familiares nos traían algo de alimento, tal vez un poco de maíz, unas semillas de amaranto, un poco de carne de conejo, debíamos compartirlo con los otros jóvenes. Así nos endurecían, así nos preparaban para nuestros grandes deberes de nobles. Algunos servirían a los dioses, vivirían en los templos, ayunando y haciendo penitencia para poder estar cerca de ellos. Otros más, en cambio, irían a la guerra, mandarían sobre los guerreros y les enseñarían la valentía y el arrojo. Otros, por último, gobernarían y juzgarían a los hombres, ayudarían a nuestro emperador Moctezuma a mandar sobre la tierra. Asimismo, aprendíamos la manera correcta de hablar. Nos enseñaban las palabras que brotan de los labios y se apoderan del corazón de la gente, los discursos de los antiguos, los cantos, la historia. Estas eran palabras muy viejas, palabras que nuestros abuelos habían aprendido de sus abuelos y ellos de los suyos. Quien conocía, penetraba el secreto del gobierno y podía hacerse obedecer por la gente común. También nos enseñaban a leer el calendario, para conocer nuestro destino y el de nuestro pueblo, y para saber cuándo deberían realizarse las fiestas de los dioses.
La gente común, los macehuales, los jóvenes del pueblo, no vivían en el Calmecac, pues ellos pertenecían a los Telpochcali, las casas de los muchachos. Ellos sí podían dormir en sus casas y divertirse. No tenían que ayunar ni velar como nosotros, pero después debían obedecernos, trabajar para nosotros, darnos nuestros alimentos, construir nuestras casas. Según el texto, ¿qué tipo de educación recibían los jóvenes mexicas? Era una educación muy estricta, extremadamente disciplinada, al menos en el Calmecac, donde se preparaban los futuros guerreros, sacerdotes y gobernantes, es decir, la élite de la sociedad. ¿Consideras que esos jóvenes realizaban actividades parecidas a las que efectúan los estudiantes contemporáneos? Me parece que hay muchas diferencias, maestro, como los castigos físicos, que afortunadamente ya no son tolerados en la educación. Honestamente, no sabía que la educación de los mexicas era tan estricta. ¿Te has preguntado cómo se conocen estos datos? La historia y la arqueología reconstruyen la vida de las personas del pasado a través del análisis de los vestigios o restos materiales, como objetos cotidianos y construcciones de edificios y monumentos que aún se conservan. Maestro, a partir de los vestigios arqueológicos, ¿es posible conocer cómo era la vida urbana en Mesoamérica y encontrar similitudes con la vida de nuestra sociedad? A partir del análisis y estudio de los hallazgos de vestigios arqueológicos, es como se conoce que las sociedades mesoamericanas tenían un amplio desarrollo urbano en sus ciudades. Se caracterizaban por una planeación precisa de sus calles y avenidas, de las zonas habitacionales, de los centros ceremoniales, mercados, entre otros, y estaban generalmente orientadas según los puntos cardinales y aprovechaban los recursos naturales que las rodeaban. Además, los estudios arqueológicos nos permiten saber cómo era la vida dentro de esas ciudades en los distintos pueblos mesoamericanos. Así, también se conoce que tenían rasgos comunes en el tipo de alimentación, los estilos arquitectónicos, la organización política y social y en varias manifestaciones culturales y religiosas. Pero, ¿quieres entender un poco mejor de qué hablamos? Vamos, te invito a que veamos el siguiente video y que después lo comentemos. Pon mucha atención y no olvides tomar algunas notas. Cuando era niño, me imaginaba cómo vivían las personas que habitaban algunas ciudades mesoamericanas, como Teotihuacán, Monte Albán y Palenque. ¿Qué actividades hacían? ¿Su vida era similar o distinta a la mía? Las culturas mesoamericanas han legado vestigios que me permiten tener una idea de cómo vivían las personas en aquella época. Para mi tarea como historiador, la arqueología es una disciplina muy importante, ya que me permite conocer el pasado prehispánico a través del estudio de los vestigios que aún se conservan. Pueden ser restos óseos o vegetales, templos, casas, cerámica, joyas, armas, esculturas, pintura mural o escritura en piedra, entre muchas otras. Veamos algunos ejemplos. Las ruinas de los templos mesoamericanos aportan información sobre sus creencias religiosas, ya que en ellos se realizaban ceremonias dedicadas a los dioses. Me imagino a los teotihuacanos reunidos para una celebración religiosa en la Plaza de la Luna. Las calles nos indican cómo se organizaban las ciudades y de qué manera se movían las personas. Por ejemplo, las calles de Teotihuacán parecían un laberinto. Solo la calzada de los muertos atravesaba la ciudad de norte a sur. Los restos de algunas estructuras nos muestran las diferencias sociales que existían. En los palacios, por ejemplo, habitaba la clase dirigente, como en el Gran Palacio de Palenque. Otros nobles o personas con privilegios vivían en unidades habitacionales para varias familias, y los campesinos en casas unifamiliares en las afueras de la ciudad. En Teotihuacán, la mayoría de la población vivía en conjuntos habitacionales. Las élites habitaban en los conjuntos más lujosos, con alrededor de 25 cuartos. El resto de la gente vivía en conjuntos con más cuartos. Por ejemplo, algunos podían tener alrededor de 100.
Los conjuntos habitacionales tenían cuartos sin ventanas ni puertas, distribuidos alrededor de un patio central, en el cual se hacían la mayor parte de las actividades cotidianas, pues los cuartos no tenían buena iluminación. Los conjuntos residenciales estaban rodeados de altos muros, lo que daba privacidad a sus habitantes. Los objetos encontrados en las casas mesoamericanas, como metates, molcajetes, vasijas y ollas, brindan una idea sobre cómo preparaban y almacenaban sus alimentos. Algunos restos de petates me indican que probablemente los utilizaban para dormir. Los restos vegetales de maíz, frijol, calabaza, amaranto, aguacates, chile, tomates, nopales, quelites, entre otras plantas, me indican lo que comían. También se han encontrado restos de venados, conejos, guajolotes, perros, armadillos y diversas especies de peces y aves. En la pintura mural de los palacios, templos y conjuntos habitacionales también hay información sobre la vida cotidiana. Por ejemplo, sobre la vestimenta de hombres y mujeres, así como de sus prácticas religiosas, incluida el autosacrificio. A diferencia del presente, en ciudades como Monte Albán, los habitantes solían enterrar a sus muertos bajo las casas que habitaban. En las tumbas depositaban ofrendas y urnas funerarias. En Palenque y Monte Albán hay textos escritos en piedra. Los del área maya cuentan la historia de los gobernantes de las ciudades. Por ejemplo, en este tablero se representa a Pacal y a la Reina Roja entregando el tocado real y las insignias de guerra a su hijo Can Yoy Chitam. Como ves, los arqueólogos y los historiadores estudiamos las fuentes materiales y escritas para conocer cómo era la vida en las antiguas ciudades mesoamericanas. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras con los objetos de tu vida cotidiana? ¿Qué fuentes te parecen más interesantes para conocer el pasado prehispánico? ¿Qué te pareció el video? Es interesante ver cómo podemos utilizar diferentes vestigios o restos para conocer el pasado, porque son fuente de información. Ahora vamos a recuperar algunos datos importantes del video. Los vestigios pueden ser de diferentes tipos y cada uno nos aporta información que nos permiten conocer la vida cotidiana de las antiguas ciudades mesoamericanas. Por ejemplo, primero, ruinas de edificaciones y monumentos arquitectónicos. Nos aportan información sobre las creencias religiosas y los ritos que se realizaban. Gracias a las diferentes ruinas arqueológicas, podemos conocer a través de los trazos de las calles cómo se dividían y organizaban las personas dentro de la ciudad, según sus actividades u oficios. Incluso podemos distinguir las diferencias sociales que existían. A través de las ruinas, sabemos que construían diferentes tipos de edificaciones para los gobernantes, para los sacerdotes y para los artesanos y campesinos. Segundo, objetos de cerámica, armas, esculturas, joyas y otros utensilios comunes. Estos nos brindan información sobre la vida cotidiana. Algunos de ellos fueron localizados en diferentes entierros, como parte de las ofrendas y entre las ruinas de edificaciones habitacionales. Tercero, pinturas murales. Aportan información sobre sus dioses, las diferentes prácticas religiosas, las costumbres, las distintas actividades económicas que se realizaban. Describen lugares, rangos sociales, tipos de vestimenta, entre otros datos importantes de los pueblos prehispánicos. Cuarto, escritos sobre estelas o esculpidos sobre piedra. A través de ellos conocemos la historia de los gobernantes y de algunos sucesos importantes. Gracias a estos escritos se conoce la existencia de diferentes conflictos entre los pueblos mesoamericanos, las formas de vida y los conocimientos científicos que poseían. Acompáñenme a ver el siguiente video. Pon atención en particular en los aspectos de la vida cotidiana. Bueno, los mayas son una de las culturas prehispánicas más intrigantes de México y habitaron en lo que hoy es Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Construyeron ciudades enormes con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos. Pero se pone mucho más interesante cuando te pones a pensar cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2000 años.
Uno pensaría que estas grandes edificaciones, con techos altísimos y decorados en todas las paredes, se construían como viviendas. Pero no. En realidad, nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivía alrededor del centro ceremonial y se agrupaban según su oficio. Un poco como ahora se distribuye el centro de la Ciudad de México. Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de telas, en fin. Entonces, los centros de las ciudades, con sus imponentes palacios y grandes templos, servían para hacer ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de gente. Algo así como nuestro Zócalo de hoy en día. Obviamente, los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y los sacerdotes. Y muchos de ellos, al morir, eran enterrados con sus familias en los templos, como Pacal, que fue el gobernante más importante de Palenque. Y como según los mayas la vida continuaba después de la muerte, enterraban a sus muertos con todo aquello que pudieran necesitar, como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares, que por la evidencia que existe, probablemente consistían en frutas y plantas, un poco de carne de venado y, por supuesto, tamales. Y bueno, además de tener una idea de la belleza corporal muy particular, donde modificar la forma de sus cráneos y pintar sus dientes de negro era considerado hermoso, los mayas eran asiduos observadores del cielo y grandes matemáticos. Establecieron con exactitud la posición y la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar y desarrollaron tanto sus estudios que fueron los primeros en usar el cero posicional. O sea que este concepto les permitió hacer operaciones matemáticas complejísimas, como calcular fracciones o hacer cálculos infinitos y predicciones sobre la posición de los planetas a la altura de las que la NASA hace ahora. Hay muchas cosas más que descubrir sobre la cultura maya, sobre nuestras zonas arqueológicas, claro, pero también sobre lo que continúa presente en parte de nuestra vida cotidiana. ¡Nos vemos pronto! Gracias a los diferentes estudios que se han realizado, hoy conocemos que las ciudades estaban organizadas de acuerdo a las distintas clases sociales. Sabemos que en la parte central, por lo general, se encontraban grandes edificaciones donde se realizaban las ceremonias religiosas. Alrededor de estas construcciones se encontraban los palacios donde habitaban gobernantes y sacerdotes. Más alejadas, las zonas donde se localizaban las habitaciones de los campesinos, artesanos y comerciantes. Me llamó mucho la atención que las sociedades en Mesoamérica también estaban divididas de acuerdo a sus actividades económicas. Pues sí, gracias a los diferentes vestigios de objetos y construcciones, hoy podemos saber que dentro de las ciudades había comerciantes, artesanos, pintores, campesinos, etc. Y todos vivían en zonas específicas según su oficio. ¿Y a ti, en casa, estas características socioeconómicas te parecen familiares? En tu comunidad o ciudad, ¿existen zonas habitacionales donde viven predominantemente comerciantes, obreros, campesinos u otras personas que tienen actividades semejantes? ¿Tú y tu familia en qué zona de la comunidad o ciudad viven? Ahora sabemos la importancia que tienen los vestigios o restos del pasado para reconstruir la vida de cada civilización y para conocer las características particulares de cada pueblo, en cualquier región del mundo. Por otra parte, el conocimiento que se tiene de ese pasado hoy nos permite comprender cuál fue nuestro origen y cómo ha evolucionado la sociedad actual. Regresemos ahora a la pregunta que les planteé al inicio de la sesión. A partir de los vestigios arqueológicos, ¿es posible conocer cómo era la vida urbana en Mesoamérica y encontrar similitudes con la vida de nuestra sociedad? Coloca tu respuesta en tu cuaderno y posteriormente coméntalo con tu familia. Por último, te dejaré un pequeño reto. Investiga con tu familia, en especial con tus abuelos, tíos y tus padres, qué objetos aún podemos encontrar en tu casa. Te daré 4 ejemplos. 1. El molcajete. 2. Tejolote. 3. Petate. Y 4. El huipil. Conoce qué uso se le da y después, con ayuda del internet, ubica algunas regiones de Mesoamérica en donde se han localizado este tipo de vestigios. Apóyate en el esquema que aparece en tu pantalla para realizar este reto.
¿Quieres saber un poco más? Ubica este tema dentro del bloque 1 de tu libro de texto. Auxíliate del índice para ubicar el tema, el cual es la vida urbana en Mesoamérica. Revísalo y coméntalo. Y si te es posible, con tu docente o con algunos de tus compañeros. Muy bien, por hoy hemos finalizado. Pero eso no es todo. Aún nos quedan muchas cosas por conocer. Así que pronto nos volveremos a ver aquí en Aprende en Casa 2. Cuídate y hasta pronto.